A ver, a ver, a ver. Ahí no, pero es que no se muevan, si no, no puedo tomar la temperatura de todos. Ya, no, quédense quietos. No, esto va a estar muy difícil si no se quedan quietos. Ya sé que están emocionados por empezar con su clase de ciencias naturales del tercer grado de primaria, pero es que antes lo primero, bienvenidos a Aprende en Casa 3. Eso. Bueno, el tema del día de hoy es más allá del termómetro de mercurio, pero antes de comenzar con la clase quiero que veamos esta cápsula porque es bien importante. Vamos a verla, pero no se muevan. Pero vamos a verla, pero no se muevan, no. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante es seguir con estas medidas. Muchas gracias, Ajolisto. Bueno, ya podemos comenzar con nuestra clase. Y yo la verdad es que tengo mucha curiosidad sobre cómo utilizar este termómetro. ¿Y saben quién nos va a resolver todas nuestras dudas? El maestro Ezequiel tiene razón. Vamos a darle la bienvenida, vengan. Hola, maestro Ezequiel, ¿cómo le va? Hola, Pepe, ¿bien y tú? Bien, bien verte contento nuevo. de tenerlo en clase. ¿Y qué te parece si hoy vamos más allá del termómetro de mercurio? Más allá del termómetro de mercurio. Porque hemos estado hablando acerca de los termómetros, cómo se ocupan, qué es la temperatura, el calor, pero realmente, ¿cómo mido la temperatura? No hemos visto a ciencia cierta cómo hacerlo con cada uno. ¿Cómo mido la temperatura con el de mercurio? O sea, sé que me lo tengo que poner, pero ¿tendrán algún método para tomarlo en cuenta, para que sea preciso? Pues bueno, yo me acuerdo que mi abuelita cuando tenía fiebre, ella iba por su termómetro de mercurio y lo colocaba debajo de mi brazo, tomaba el tiempo y después de 1 minuto o más o menos así, entonces lo sacaba y medía ahí en la escala que tiene el termómetro y así me tomaba ella la temperatura. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que también lo agitaban. Ah, cierto. ¿Pero por qué? La verdad es que no sé, Mira, nunca se lo pregunté. Para esto nos va a ayudar Paloma. Vamos a ver un video en donde nos dice cómo usar los 3 tipos de termómetros. Excelente. ¿Vamos a verla? Vamos a ver a Paloma. Vamos contigo, Paloma. Usar un termómetro de mercurio es un poco más difícil. Les voy a enseñar cómo se usa. Primero, hay que agitarlo un poco así para que el líquido se baje. Luego, ya que está abajo, lo colocas en tu axila. Es un poco tardado. Hay que esperar aproximadamente unos 5 minutos. Ya está. También es un poco difícil encontrar la rayita. Tienes que estarle buscando. Es como una raya plateada. A mí me marcó entre 35 y 36 grados centígrados. Eso es todo lo que tienes que hacer, aunque es un poco complicado.
Para usar un termómetro digital, lo único que tienes que hacer es presionar el botón. Una vez que ya se encendió, lo colocas en el centro de tu axila para que te marque. Y esperas. A mí me marcó 35.3. Una vez que ya te haya marcado y que ya sepas tu temperatura, para apagarlo tienes que presionar este botón de nuevo. Usar un termómetro infrarrojo es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es presionar el gatillo y se va a encender automáticamente. Luego puedes medir tu temperatura de diferentes modos. Puedes medirlo en la muñeca, en el cuello o en la frente. Yo normalmente lo uso en la mano. Así. Presionas el gatillo de nuevo y te marca la temperatura. A mí me dio 36.2. Pero, a ver, ya no entendí. Es que... Recuerda, tenías que presionar el gatillo para prenderlo. Cierto, el gatillo y luego ya lo apunto. Ajá. Presionas otra vez el gatillo. Es muy fácil. 36.4, gracias, Paloma. Entonces ya sabemos cómo usar los termómetros y veíamos sus ventajas y sus desventajas. ¿Viste lo rápido que fue con ese? Sí, fue rapidísimo. Pero con el de mercurio... Pues tenías primero que agitarlo para que bajara el nivel y luego después ponerlo y esperar como 20 minutos. Fue muchísimo tiempo. Tampoco fueron tantos, Pepe. Pero sí es más tardado. Pero fíjate bien, hemos visto muchos temas del termómetro y hemos recapitulado mucha información. ¿Qué te parece si los invito y las invito con un especialista, con la doctora Franco, que nos va a hacer un resumen de todo lo que hemos visto esta semana? Vamos a verla. ¡Excelente! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Daniela Franco y el día de hoy te quiero platicar acerca de los termómetros. ¿Sabes lo que es un termómetro? Un termómetro es un instrumento que me permite medir la temperatura. ¿Cuántos tipos de termómetros conoces? Hay muchos tipos de termómetros. ¿Y en qué se parecen y en qué se diferencian? Resulta que hay muchas formas de medir la temperatura. Hay muchas características de los materiales que podemos aprovechar para determinar cuáles son las temperaturas de los cuerpos y del ambiente. Y dependiendo qué característica estoy utilizando, voy a tener un tipo de termómetro diferente. El tipo de termómetro más sencillo son los que se conocen como termómetros líquidos. ¿Cómo funcionan? Tenemos un pequeño bulbo lleno de algún líquido, por ejemplo, mercurio o alcohol. Cuando sube la temperatura, el líquido comienza a crecer en volumen y al crecer en volumen sube por el tubito. En este tubo además tenemos una pequeña graduación. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente ver a qué número llega esta columna de líquido y así sé a qué temperatura me encuentro. Este tipo de termómetros son muy buenos porque tienen una alta precisión. Los puedo utilizar, como en este caso, para medir a los pacientes, por ejemplo, debajo de la lengua, puedo medir la temperatura corporal. Este tipo de termómetros los puedo utilizar para muchas cosas más. A lo mejor los puedo dejar en una pared para medir la temperatura ambiente o incluso lo puedo utilizar en un laboratorio de química. ¿Cuál es el problema con este tipo de termómetros? Tienen algunos problemas. Por ejemplo, que el mercurio es muy peligroso. Si se encuentra dentro del termómetro, no hay ningún problema. Pero si se me rompe el termómetro, puede ser muy peligroso entrar en contacto con el mercurio. Otro problema es que a veces tardan mucho en medir la temperatura porque tengo que tocar el termómetro y deben entrar en contacto hasta llegar a la temperatura correcta. ¿Alguna vez habías visto un termómetro de Galileo? Los termómetros de Galileo son muy diferentes y muy parecidos al mismo tiempo a los termómetros líquidos. ¿Cómo funcionan? Cada una de estas pequeñas ampolletas están rellenas de líquido y la
densidad, es decir, la característica de los líquidos, va a depender de la temperatura. Con esto yo puedo medir la temperatura ambiente. Cuando cambie la temperatura ambiente, las ampolletas van a subir y bajar dependiendo a qué temperatura nos encontramos. No son muy precisos, pero son muy divertidos. ¿Conoces los termómetros bimetálicos? Los termómetros bimetálicos lo que tienen son dos láminas de metal diferente que, al estar en contacto con la temperatura, cambian su tamaño y eso permite mover esta pequeña aguja y me dice a qué temperatura nos encontramos. ¿Para qué los utilizo? Este tipo de termómetros los vamos a encontrar muy frecuentemente en aparatos, por ejemplo, en un horno o también en los reguladores de temperaturas. Además, los puedo utilizar, como en este caso, para medir la temperatura de la carne o del caramelo. ¿Y qué me dices de los termómetros digitales? A lo mejor has visto uno de estos si alguna vez te has enfermado. Este tipo de termómetros digitales son muy buenos para medir rápidamente la temperatura de un paciente, por ejemplo, debajo de la lengua. ¿Cómo funcionan? La electricidad cambia cómo viaja en un metal dependiendo a la temperatura a la que se encuentre. Entonces, si yo simplemente aprieto este botón, puedo leer en esta pequeña pantalla a qué temperatura me encuentro porque la velocidad a la que viaja la electricidad en el metal va a cambiar dependiendo de la temperatura. Finalmente, seguramente hoy en día ya te encuentras muy familiarizado con este tipo de termómetros. Estos son los termómetros infrarrojos. Los termómetros infrarrojos son diferentes a los demás termómetros porque estos termómetros no requieren estar en contacto con lo que están midiendo, ya sea a un paciente o a un objeto. Eso nos permite medir la temperatura a una distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos aquí un sensor de energía, lo cual nos permite absorber la energía y de esa forma ver la temperatura. No lanza un rayo láser. Mucha gente piensa eso e incluso los llaman termómetros láser. Eso no es correcto. Aunque algunos contienen láser, ese láser no mide la temperatura. Lo que tenemos es un receptor de infrarrojo y esa es la forma en la que lo medimos, donde lo vemos en esta pequeña pantallita. Y de esa forma, en estos tiempos de emergencia sanitaria, podemos medir la temperatura de las personas a una sana distancia. Espero que esto te haya parecido interesante. Sigue cuidándote, mantén bien monitoreada tu temperatura, lávate las manos, utiliza cubrebocas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Daniela. ¿Viste? Hasta nos comentó de otros termómetros que no habíamos visto en las clases. Cierto. Uno que ocupaban hasta los hornos. Ajá, que era el de plaquitas de metal y entonces se movían las plaquitas y por eso nos Pero daban era la también largo. Sí. Pero ¿viste también el termómetro de Galileo? ¡Ay, qué bonito! Con las cápsulas que subían, Y bajaban. Qué importante es conocerlos y saber que tal vez, por ejemplo, el de Galileo no te va a dar una medición exacta. Pero, por ejemplo, ese de cocina difícilmente lo vemos. Claro. Pero hay más todavía. ¿Qué? ¿Todavía hay más termómetros? Por ejemplo, vimos para la cocina, para Sí. un horno. Sí. Vimos tal vez para los pacientes, para las personas, el infrarrojo que ya estamos conociendo. Pero hay un termómetro que ocupan mucho para medir la temperatura ambiente y no es como el que hicimos. ¿No? No, eso te va a dar una medición exacta, porque para los científicos es importante estar monitoreando la temperatura. Si no, no sabríamos cuál sería nuestra temperatura máxima en el ambiente o la mínima. Y no podríamos decir tal vez me llevo suéter o me llevo chamarra, o hoy no me llevo. Los científicos necesitan estar regularizando esta temperatura o más bien estar checando para ver cómo se está comportando el ecosistema, qué está pasando, si algo puede desencadenar algo. Pero justamente por esto hice un registro de 2 semanas en 2 ciudades diferentes de la República Mexicana. ¿En serio? En serio, mira, acompáñame a ver el primero. A ver, vamos a ver el primer registro. Son 2 ciudades. Sí. La primera es en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Tenemos desde marzo 1 hasta marzo 10. Cierto. En marzo 1 tuvimos 32 grados centígrados, luego 23, Hoy. 27. Sí. Si te fijas, es un lugar caluroso. Entonces, San Luis Potosí está en el norte, en el centro o en el sur del país. A ver, San Luis Potosí. Está en la parte centro del país, maestro. Muy bien, entonces tenemos el registro de 2 semanas. Si te fijas, ¿cuál será la temperatura más alta en el ambiente que encontramos?
A ver, ahí está. De un 32 grados centígrados en marzo primero y en marzo 10. Entonces recordemos esas dos fechas. ¿Y la mínima? A ver, vamos a ver. Es decir, ¿en cuál 23, hubo 27, 28, menos, 29, hizo 29? menos calor? 23. El marzo 2 y el día marzo 8. Muy bien. Ahora vemos el segundo registro. Ujú. ¿De qué ciudad es? Este segundo registro es de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. ¡Ay, esto es en la parte sur de nuestro país, maestro! Pero si te fijas, las temperaturas son diferentes, Ah, cierto. porque estamos hablando de otro lugar. Por eso decíamos que la temperatura podía cambiar de acuerdo a un lugar u otro. Cierto. Pero fíjate bien, ¿en qué día está la temperatura más alta? La temperatura más alta está, vamos a ver, en marzo primero está a 27 grados centígrados. ¿Ya vieron? Igual que en San Luis, el mismo día era la temperatura más alta. Claro, pero en San Luis eran De 32. 32. Ahora fíjate, la temperatura más baja, ¿cuándo es? A ver, vamos a buscarlo. ¿Ustedes qué dicen, compañeras y compañeros? Tercero de primaria. Exacto, Claro. el 8 de marzo. 8 de marzo, tienen razón. Pero si te fijas, es también el mismo que en San Luis Potosí fue su temperatura más baja en ese ¿En registro. serio? ¿Viste ¡Guau! cómo este registro a los científicos les permite determinar ciertas cosas? Claro. Y no solo se puede registrar en un número, por así decirlo. Podemos ocupar también una gráfica de puntos para ver cómo van intercalando las temperaturas y cómo se verán en comparación una de la otra. Mira, para que me entienda bien, vamos a ver la gráfica. A ver, la gráfica de puntos, porque En esta no entendí gráfica nada. tenemos en el amarillo las temperaturas de uno y en azul las temperaturas de otro. Es decir, en amarillo las de San Luis Ajá. y en azul las de Chiapas. Ay, cierto, y se corresponden los puntos. Y entonces puedes ver qué días hizo más calor, qué días hizo menos calor. Claro. Y aquí es donde podemos comparar, si te fijas en San Luis y en Chiapas, el mismo día, que fue el 8 de marzo, Sí, es donde los puntitos están más abajo. claro. Ese día en las dos ciudades bajó la temperatura. Es importante también para los científicos ocupar los termómetros para definir o para registrar ciertos cambios en el ambiente o Ujú. que pueden alterarlo o mejorarlo. Y se dieron cuenta que en el día 2 de marzo, estaban las dos ciudades a la misma temperatura. ¡Qué padre! Pero en un lugar, tal vez en San Luis, hacía un poquito más de frío de lo que normalmente están acostumbrados. Claro. Y en Chiapas un poco más de calor. Más de calor para lo que ellos están acostumbrados. Oye, pero ¿qué termómetro usarán para medir la temperatura del ambiente? A ver. ¿Será como el que hicimos? ¿Será no, un termómetro de mercurio? no, yo creo que es un termómetro así como de ¿Y si estos la de apuntas hacia pistola, el aire? Y lo apuntan al aire, ¿no? Es lo más lógico. A ver, ¿no? inténtalo. No, a ver, allá, sale, no se muevan. Y no, a ver, entonces para allá, a ver, No. pero quédense quietos, ¿eh? No le da temperatura, No no. registra nada. ¿Por qué? Porque ese termómetro no es para medir la temperatura del ambiente. Los termómetros que ocupan son los termómetros SIX. ¿Quieres conocerlo? Sí, a ver, Mira, vamos a ver un termómetro SIX. este es un termómetro SIX. Exacto, en este te puede dar, cuando lo mide, te puede dar la temperatura más alta y la temperatura más baja que se va a dar en el día. ¡Wow! ¿Y cómo es que logran saber tanta información estos termómetros? Pues imagínate todo el desarrollo. Si la línea del tiempo que vimos, Pepe, era muy ¡Claro! larga y solamente para un termómetro, imagínate cuántos termómetros más se han logrado crear. Entonces, en todos estos años, el desarrollo científico ha logrado tener termómetros como este, que es el termómetro SIX, que nos da no solamente la temperatura más alta, sino también la más baja, de un solo día. Pero, ¿y serán los únicos termómetros? Sigo haciendo la misma pregunta. Yo creo que sí, porque ya no podemos tener tantos termómetros, es No, que son pues, ¿qué muchos. crees que sí, Pepe? ¿En Hay serio? más termómetros y tienen otras funciones. ¿Te gustaría conocer algunos? A ver, Vamos a ver una galería de termómetros más útiles. vamos a verla. Termómetros de cocina. Permite conocer el punto de cocción exacto de los alimentos. Por ejemplo, el punto en las carnes está entre los 45 grados Celsius y 70 grados Celsius, mientras que el pollo y el pavo se sitúan en torno a los 80 grados Celsius. Por su parte, los pescados requieren una temperatura menor que se sitúa alrededor de los 60 grados Celsius. La cocción de los alimentos es mucho más segura,
El calor destruye todos esos microorganismos que pueden suponer una amenaza, pero es imprescindible que durante el proceso de cocción los ingredientes empleados alcancen la temperatura adecuada. Descubre todos los matices de aroma y sabor de los alimentos al controlar de una manera tan detallada el nivel de temperatura y el tiempo de exposición al calor. Termómetros de capilar. A este tipo de termómetros los caracteriza su resistencia, puesto que cuentan con una caja de acero inoxidable a prueba de intemperies. Estos son usados en ambientes marinos o cuando se tratan alimentos. Llega a medir temperaturas de entre menos 200 grados Celsius hasta 600 grados Celsius en gases o líquidos. Cámara termográfica. Es una cámara que muestra en pantalla una imagen de la radiación calorífica que emite un cuerpo. Termómetros de bulbo rígido. Este tipo de termómetros son especialmente utilizados a nivel industrial debido a sus características. Usualmente es empleado en plantas petroquímicas debido a los grandes niveles de corrosión que se pueden presentar. Llega a medir temperaturas de entre 200 grados Celsius hasta 600 grados Celsius. Está hecho de acero inoxidable. ¿Cómo se mide la temperatura del espacio? No se puede medir de la misma manera en la que medimos la temperatura de una habitación, porque no hay termómetros para eso. Así que los científicos utilizan otro tipo de fenómenos como la radiación, el comportamiento de los elementos que componen las estrellas en experimentos y muchas matemáticas para calcular las temperaturas. Ahora bien, quiero hacer una actividad contigo en la cual veamos que la temperatura puede cambiar de acuerdo a lo que estés haciendo. ¿En serio? Por ejemplo, no es lo mismo estar haciendo ejercicio o estar descansando y tomarte la temperatura. ¿Quieres comprobarlo? Vamos a comprobarlo. Sí. Perfecto. La actividad consta de que vas a hacer 15 compases, Sí, es decir, 15 brincos con los pies abiertos. muy bien. Te vamos a tomar la temperatura antes y después. Está bien. Te hago una pregunta, si la contestas bien, te digo qué temperatura tuviste y así hasta ver un cambio. ¿Te parece bien? Excelente. Va. Ok, entonces vamos a tomarle la temperatura. Pepe, A ver. prendemos nuestro termómetro. Y 36.4. 36.4. En lo que Pepe hace sus 15 saltos, yo lo voy anotando. Muy bien. Entonces tengo que hacer saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya me aburrí. 14, 15, 16. 15 era 15 nada más. 15. 15. La pregunta es, ¿qué mide un termómetro? Ay, los termómetros miden la temperatura de los cuerpos. Muy bien, a ver, temperatura 36.3. Qué raro, bajó. Ay. Otros 15 brinquitos, Pepe. ¡Ah! ¡Vamos! Acompáñenme ustedes en casa. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. ¿Te tomo temperatura? Y la pregunta es, Ajá. ¿cuál es la temperatura a la que hierve el agua? ¿Cuál es la temperatura a la que hierve el agua? Ustedes saben, ayúdenme. Sí, 100 grados, 100 grados, maestro. 100 grados qué? Sí. Celsius. 100 Muy grados bien. Celsius. Recuerda que es la medida que ocupamos para medir temperatura en nuestro país. Tu Ay. temperatura fue de 36.4. Gracias Otros por 15 salvarme. brinquitos. ¿Otros 15? Sí. Ay, compañeros, ayúdenme. Venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, solo eran 15, solo eran 15. 15. ¿Qué? Tomamos temperatura 36. Ay, Está bajando. 36. Me estaré muriendo, compañeras. Compañeras y No, compañeros. ahorita te me explico estoy por qué está muriendo. pasando. Ay, qué raro. La pregunta es, Sí, ¿cuál es la pregunta? dime 3 usos de los termómetros. Ok. ¿En qué puedes ocupar termómetros? Cualquier termómetro. 3 usos. Díganme. Ajá. Temperatura del cuerpo. Ajá, Temperatura del ¿verdad? cuerpo. Ambiente, sí, tienes razón. La temperatura del ambiente. 2.
Sí, tienes razón. Y la temperatura del espacio. ¿Y la temperatura? ¿Del espacio? Sí. No, la del espacio no la medimos con termómetros. ¡Ay, entonces perdí! ¡No! Ok, ayúdenle, niñas y niños. ¿Qué otro uso tiene un termómetro? ¿Otra función? Exacto, en la comida. Cierto, tienen razón, para Podemos- saber el punto de cocción de los alimentos. Exacto. Muy bien. Y últimos 15 brinquitos. ¡Sale! Venga, compañeros, no me dejen solo. 1, 2. Respiramos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 9, 14, 15, listo. Ya. Me emocioné. Última toma de temperatura. ¡Sale! 36 grados. Pero la pregunta es, dime una desventaja de un termómetro de mercurio. ¿Qué desventaja tenían los termómetros de mercurio? Sí, tienen razón. El material es muy frágil y entonces se puede romper y el mercurio es tóxico. Sí, tienen razón. Y el mercurio es tóxico. Muy bien, niñas y niños, también igual Pepe. Pero aquí quiere llegar algo. Pepe estuvo haciendo ejercicio, Sí. es decir, su temperatura. ¿Cómo te sientes? Acalorado. Muy bien, sí. Acalorado, pero bien porque estoy activo. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo sube la temperatura. Pero si vemos los resultados de Pepe, no lo hizo. ¿Qué pasó entonces? Pepe ya se limpió el sudor. A ver. ¿Recuerdan que una de sus desventajas de los termómetros infrarrojos, si estaba sucio con sudor o con algún otro material, no toma una medición precisa? Porque hay algo que le estorba, en este caso, el sudor. El sudor. Y el sudor es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para regular la temperatura. Por eso es que si sientes calor, empiezas a sudar y eso nos enfría de poquito en poquito. Pero si te fijas, entonces tuve una medición errónea de tu temperatura porque estabas sudando. ¡Claro! ¿Viste cómo podemos seguir aprendiendo con los termómetros todo el tiempo? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Ustedes se les hubiera ocurrido, pasado por la cabeza, que después de hacer ejercicio mi temperatura iba a bajar? Este es un gran experimento y yo creo que deberíamos de hacerlo también, pero en otro momento, porque pues hoy la clase ya se nos terminó, se fue rapidísimo. Qué rápido, entre brinquitos y brinquitos. Pero seguimos aprendiendo. Maestro Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe. Gracias, compañeras y compañeros del tercer grado de primaria. Nos vemos en la próxima. Por hoy hemos terminado, pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de Ciencias Naturales del tercer grado de primaria y el tema fue Más allá del termómetro de mercurio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No te vayas, porque continuamos con Aprendiendo a Amar a México. Oigan, pero antes, pues le toca ahora al maestro Ezequiel hacer brinquitos, ¿no? ¿Nos acompañan? ¡Órale, vénganse! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx.